Mis ratones de biblioteca, siguiendo con este recorrido de librerías por parte aquí en el estado de Nuevo León, nos encontramos con una librería para peques, una librería para niños y para jóvenes. Entonces vamos a hacer el recorrido de esta pequeña librería y a platicar con la gente de ahí, y vamos a darnos cuenta de que también hay literatura muy interesante para niños, literatura contemporánea, así que vayamos a explorar esta librería. Mis ratones de biblioteca, aquí estamos en la librería, ¿cómo se llama la librería, Diana? Bueno, estamos con Diana Motis, que es la encargada de este proyecto, quien inició este proyecto. Estamos aquí en Barrio Antiguo, en Monterrey, Nuevo León, y pues me llamó mucho la atención que es una librería especializada para niños, niñas y jóvenes. Y dime, Diana, primero que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista, y dime cómo nace este proyecto de esta librería. ¿Tiene un nombre en específico? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Al contrario, gracias a ti por tomarte el tiempo y darle importancia a este tipo de espacios. Es bien importante para nosotros tener estas ventanitas porque pues se va corriendo la voz y pues qué padre llegar a más personas. Este proyecto, ahorita platicábamos, nació hace 2 años en colaboración con una amiga. Bueno, primero te platico, yo tengo alrededor de 20 años siendo mediadora de lectura, o sea, trabajando con libros, con niños, niñas, adolescentes, dando talleres en bibliotecas, en escuelas, en espacios culturales y así, ¿no? Entonces, a los promotores de lectura es muy común que nos inviten a eventos culturales. Y en las escuelas se hace un evento muy importante en muchas escuelas y colegios, principalmente colegios, pues escuelas particulares. Y las escuelas hacen una feria del libro una vez al año. Hay escuelas que la hacen 2 veces. Entonces, pues consiste en que invitan a personas a que lleven libros a la venta y se hace pues un acuerdo ahí comercial, ¿no? Que se pague con especie o que se lleven eventos culturales. Es ahí donde entramos los promotores, nos invitan a llevar actividades a los niños, lectura de cuentos, obras de teatro, charla para papás, talleres para maestros, o sea, todo lo que tenga que ver con los libros y compartir libros. Y entonces, cuando me invitaban visitando estas escuelas, te das cuenta que los libros que llegan a los niños al escenario escolar no son los libros que tú conoces, los que vienes trabajando desde hace años, los libros de buena calidad, con una buena propuesta literaria, con un tema que realmente te descomponga por dentro en el mejor sentido de la palabra, que te cambie esa lectura o que te aporte algo. Entonces estos libros no estaban ahí. Y entonces así nació la inquietud. Dijimos, bueno, pues que será muy difícil llevar libros de buena calidad, porque existen, porque en México tenemos muy buenos libros. Y entonces ahora sí entra esta colega amiga que te digo, y juntas tocamos puertas en editoriales, juntas empezamos a hacer las primeras ferias de libro en colegios, llevando actividades a la escuela. Para esto primero platicas con la maestra, con la bibliotecaria encargada de organizar el evento, y tratas de hacer algo que signifique para la escuela. Y entonces ya fue como empezamos. Pero luego llega la pandemia, visitamos algunas escuelas, llega la pandemia y nos cierran las escuelas, nos quedamos con un montón de libros. Mi amiga y yo bifurcamos caminos, ella continúa con un proyecto y yo le doy con este. Y entonces me moví en redes. Decirte que me moví en internet o en venta en línea, no sé si sea lo mismo porque no tuve una página web. Vendí por redes, o sea, por Facebook, por Instagram y por WhatsApp, por estas 3 redes. Y por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿qué tanto ha sido la dificultad para poder llegar al público? Sabemos que fue muy complicado darse a conocer para gente que inició proyectos en el tiempo de pandemia, pero además
tener un sector especializado como es la literatura pues para niños infantil, y jóvenes, sí. La literatura infantil, y además que los padres de familia, los jóvenes, personas que estamos en ese mundo digital, a veces lo que más nos importa es estar viendo una serie, nos enganchamos con canales, con plataformas de streaming. ¿Qué tan difícil fue llegar al público? Y además, ¿por qué literatura para niños? ¿Por qué no otro tipo de literatura? Ok, pues literatura para niños porque la amo con todo mi corazón. No sé por qué me robó el corazón desde la primera vez que yo, después de que yo estudié filosofía, salí de la facultad y mi primer trabajo fue en una biblioteca pública dando un taller para niños. Fue cuando me encontré con la literatura infantil. Yo no la conocía, no tuve libros de niña. Había libros en mi casa, mi papá un gran lector, pero eran inalcanzables, eran los libros de los señores, ¿no? De los adultos. Entonces, pues yo ya llevaba muchos años involucrándome y dejándome querer por las ediciones que hoy en día tenemos de literatura infantil y juvenil. Pero cuando entra, pues obviamente cuando está la pandemia y nos encerramos, por un lado tuve pues mucha dificultad, pero por otro lado no. Mi principal dificultad fue no llegar a los niños, a lo que yo ya estaba acostumbrada, ¿no? Ir a los talleres, a su salón, al espacio cultural, a la biblioteca, llegas directo con ellos. A ellos les lees, con ellos platicas. Y finalmente ellos van a querer o no comprar un libro. Estaban lejos. Entonces vino todo este boom de subir lecturas, de contar cuentos en plataformas, en redes, pero yo siempre me quedaba con la duda y me sigo quedando con la duda, ¿realmente llegará este contenido a niñas y niños? No sabemos porque ellos no tienen, no están cerca de tu red social, que es como llegas a ellos. Pero por otro lado tenía algo muy positivo que eran los papás de los niños. Todos los papás, adultos, maestros, todo el mundo estábamos en redes y estuvimos muy activos y tuvimos mucho tiempo para eso. Y hubo un boom de todo. Nuestra curva de crecimiento se fue así rapidísimo. Sí. Y entonces replanteé las actividades y entonces ahora las hice para papás de los niños. Hablar de libros infantiles de adulto a adulto. De decir, mira, esto hay, esto puedes llevarte a tu casa si quieres. Incluso me hice un álbum de fotos, puse descripción, precio y medidas de cada libro en el álbum de fotos, lancé venta a domicilio, yo entregaba los libros al principio en mi camionetita, los llevaba a las casas, ya después pues me contraté ahí una mensajería local y ya los hacía llegar a las casas. Fue un aprendizaje también. ¿Cómo ha sido el estar aquí en físico para ti y en este proyecto que va iniciando? Pues ha sido muy bien recibido, la verdad. He sido muy bendecida porque ha sido muy bien recibido. Toda la gente que viene se queda maravillada de los libros, del espacio. Siempre dice, qué bonito, es solamente infantil y juvenil. Como que eso es lo que primero saca de onda. Solo niños y jóvenes, no tienes para adultos. Y entonces eso, que sea especial para niños, niñas y jóvenes, es lo que más sorprende. Sorprende, pero también gusta porque ahí está acomodado un poquito por etapas lectoras. En una pared está para pequeñitos de primera infancia, de 0 a 5, hay un rinconcito de poesía, hay de 6 a 10, hay un espacio para adolescentes, hay otro para jóvenes. Hay un espacio dedicado para cada etapa lectora, que también es muy borrosa la línea de repente, ¿no? Se puede difuminar fácilmente. Pero ahorita lo que comentabas de que los libros que hay son perfectamente para niños o para adultos, es porque se cuida mucho lo que se va a vender. Realmente pido libros en los que crea, que tengan una buena propuesta. Para yo hacer un pedido duro días, me tardo horas y horas y horas revisando un catálogo. Este libro lo conozco, este libro no lo conozco, este quién lo escribió, este tiene un premio, a este lo mencionaron, este autor acá lo editaron. Duro mucho, porque realmente de veras me interesa mucho que se vendan buenos libros, no literatura estereotipada que los niños ya tienen de más en otras partes.
Y eso fue lo que me comentabas que identificaste tal vez cuando vas a pues estos lugares y ya no hay tanto un texto que no vaya con los estereotipos, ¿no? Es lo que estaba pasando hoy en día, que están cayendo mucho en estereotipos, la literatura juvenil sobre todo, Sí. que me ha tocado ver, y me parece que este espacio es un espacio que les abre las opciones, ¿no? Hay otras Sí. opciones de literatura. Por ahí veía que tienes libros del Fondo de Cultura Económica, Sí. tienes libros de editoriales que a lo mejor no son tan conocidas nacionalmente, pero que tienen una calidad en sus textos. Y por ahí vimos varios libros interesantes. Yo tengo este que la verdad desde que entré a tu librería me gustó. Mi abuela es un canto, de María Esther Feria, y ilustra a Cecilia Martínez. Un gran texto que parecía que es muy breve, pero me tocó el corazón. Me tocó el corazón porque mi abuela materna tiene muy poco tiempo que falleció, y creo que las abuelas son algo que siempre es un amor muy distinto, ¿no? Al amor de una madre, al amor de un hermano. Y precisamente es donde yo veo que esta librería no solo es para niños, niñas y jóvenes, sino que cualquier persona que se interese en leer algo diferente, sea adulto, sea joven, sea niño, se va a encontrar con textos muy valiosos. Me comentabas que es una autora local, ¿no? Una autora del estado de aquí, sí, de Nuevo León. La editorial es una editorial de aquí de Nuevo León, Tres Nubes Ediciones. Edita, no tiene mucho de infantil y juvenil, pero lo que edita lo hace con bien cuidada la edición, muy buena. Las ilustraciones te llamaron mucho la atención, son bellísimas. Y son hechas a lápiz. Y a puro lápiz. Increíble. ¿Sabes qué pasa con la literatura infantil y juvenil? Que se rompe con la tradicional manera de hacer un libro. No se respetan márgenes, se juega mucho con la fuente. El ilustrador y el autor dialogan en el papel como les plazca, por supuesto con el editor. Hay mucho permiso de hacer cosas que a lo mejor no encontramos aún, probablemente después, en la literatura para adultos. En la literatura infantil se vuelve una obra de arte, o sea, se vuelve una joya, un objeto con mucho valor el libro. Ahorita lo veíamos cuando estabas viendo la colección de poesía hispanoamericana para niños. Sí. También, o sea... Desde su elaboración, ¿no? Sí, y todo, te atrapa. Porque sobre todo con el público infantil, con los niños, pues en ocasiones la primera impresión llama mucho la atención, ¿no? Y hay que cuidar las portadas, hay que cuidar la elaboración del libro. Y pues obviamente entrar a tu librería es ver un mundo de colores, porque son portadas que a primera vista te llaman la atención. Y ya cuando vas buscando textos, cuando vas seleccionando, te encuentras que pues hay libros que prácticamente salieron de la nada. Por ejemplo, de Mi abuela es un canto, son ilustraciones hechas a lápiz, sí, tal cual, que hizo la ilustradora Cecilia Martínez, pero aún así no deja de ser un libro que me parece impresionante, un trabajo impresionante, sí, que puedes comenzar a leer con tus hijos. ¿Por qué? Porque también es importante el amor, el cariño, el respeto a tus mayores, sí, como lo es una abuela. Y obviamente viendo las colecciones, creo que es una tarea muy importante la que haces aquí, Diana, y de verdad que me da gusto conocer este tipo de lugares. Siempre lo digo por accidente, porque uno va pasando por las calles, va a veces viendo otras cosas y de repente te encuentras con lugares tan valiosos como este. Y pues la gente de Monterrey, la gente de Nuevo León, tiene que venir a la librería, tiene que ver los textos que se ponen a la venta aquí, porque son textos entre clásicos y textos contemporáneos que te dejan un buen mensaje y que van a permear en la ideología del niño, del joven, para dejarles un buen mensaje. No todo es violencia, no todo son videojuegos, no todo es tecnología, que no tiene nada de malo, pero a veces hay que llevar este mundo de la literatura
un poco más arraigado a los jóvenes, a los niños. Dentro de estas colecciones, ¿cuáles nos podrías recomendar o cuáles son las que más te han gustado, Diana? Híjole, pues hay un montón. Cuando vienen así pequeños lectores, pequeñas lectoras a buscar, siempre les pregunto, ¿qué te gusta? O sea, más o menos, ¿qué te gusta? ¿Qué has leído? ¿Qué edad tienes? Y ya en base a eso puedo recomendar, porque pues no voy a recomendar sin saber, vaya, nada. Sí. Entonces así me voy un poquito a poquito. Y como he leído mucho de lo que tengo, pues sí le digo, mira, aquí tengo este. Por ejemplo, te voy a enseñar un libro que siempre recomiendo porque realmente me gusta mucho. Aquí lo estoy viendo. Este libro me llenó muchísimo. Ah, ya moví todo allá. Mira este. Esta es la historia de una niña que cuenta cómo su mamá tiene una enfermedad, un trastorno alimenticio, ¿no? Y ella dice, mi mamá tiene un monstruo dentro de ella. Entonces, la mamá va corriendo la historia, la mamá fallece, pasa el tiempo y el papá, y es necesario que la familia rehaga su vida. Entonces el papá conoce a alguien, avanza el tiempo, se quiere casar, quiere encontrarse, bueno, llevar a alguien a la familia, y ella no puede con eso. Y se vuelve mala, traviesa. Mala es un decir, pero se llama la mala del cuento. Y entonces tú vas viviendo como lectora junto con ella todas las travesuras que hace con la nueva novia del papá, muy bañadas. Pero resulta que la nueva madrastra, la futura madrastra, es una adulta muy buena, muy sensible, muy rompe con el estereotipo de las madrastras. Es un libro que te llega al corazón, porque habla de muchas cosas, de la muerte, del trastorno alimenticio, de rehacer tu vida, del derecho que tienen los padres también a rehacer su vida, de la mirada de la niña, de un chorro de cosas. Este es un retrato de lo que se habla hoy en día en la literatura infantil. No hay tema que no se aborde, y de todas las maneras posibles se abordan. Hay muchos temas que hablan de la muerte, de muchos puntos de vista. Hay muchos temas en la literatura infantil muy profundos, filosóficos, que hablan de la felicidad, del futuro, del presente. Ahí entonces hay mucho que recomendar. Y como comentábamos, o sea, es una librería especializada, podríamos decirlo, para niños, niñas, jóvenes. Pero el tema que acabas de tocar en ese texto, La madre del cuento, toca historias muy fuertes, muy delicadas, ¿no? La familia, la pérdida de una madre. Entonces, a veces, como comentamos, tienen portadas llamativas, tienen portadas para niños, pero son temas muy profundos, temas que de alguna manera los escritores tratan de que se haga un libro digerible para niños, una historia digerible, para poder entender por qué suceden ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la grandeza de la literatura infantil, dar mensajes tan poderosos en ilustraciones pues que pueda ver cualquier persona, un niño de una edad pues muy pequeños, ¿no? Entonces eso es algo muy impresionante, la verdad, ¿no? Es bellísima los libros para niños, son muy lindos, son muy buenos. Y en esta labor de 20 años como pues promoviendo la lectura, ¿qué es lo que más te ha agradado de esa tarea? ¿Qué es lo que dijeras tú esto no lo cambio por nada? No, pues el tú a tú con los niños, el compartir una lectura y detonar una conversación, que te pregunten o que te compartan su opinión. Ese momento siempre lo he comparado con el momento en el que un carpintero está trabajando con su material, ¿no? Trabajar con los libros en vivo, estarlos leyendo, compartiendo con niños, y lo que sucede con los niños y niñas al momento de recibir esa lectura, de dialogar con la lectura, no, hombre, es inigualable, es un momento muy bonito, muy rico, te deja mucho como persona, como ser humano, aprendes mucho de los niños, es increíble cómo aprendes de la infancia, de las infancias. ¿Qué recomendarías a los padres de familia, Diana, para que sus niños se involucraran más con la lectura, con este tipo de espacios? ¿Qué es lo que tú recomendarías a los padres de familia para que
para que desarrollaran ese hábito de la lectura en sus hijos? Primero decirles que sí es cierto que es muy bueno dar el ejemplo, o sea, que te vean leyendo y que tú tengas libros en casa, pero también se puede acercar a tus niños a la lectura sin que tú seas lector, porque somos de una generación de adultos de no lectores. Y es bien difícil y a veces molesta que te digan, es que si los papás no leen, pues ¿cómo van a leer los niños? Pues es que no tenemos ese hábito, no tuvimos niños libros cerca a nuestra vida, a nuestra infancia, es algo alejado. Entonces, primero decirles que si ustedes no leen, no pasa nada, se puede acercar a los niños a la lectura. Si tú ya estás muy renuente, si no tienes un vínculo con la lectura, asiste a lugares donde hay actividades, donde tus niños, tus niñas puedan conocer libros, escuchar una lectura. Además de las librerías, sobre todo las pequeñas librerías de barrio, que somos las que hacemos tenemos esta clase de acercamiento con los lectores, con los papás de los lectores. También hay bibliotecas, espacios de lectura y en todas partes hay muy buenos libros. No tienes que comprarlos, vaya. Puedes sacarlo en la biblioteca, ir a una sala de lectura, ir a un evento de cuentacuentos, asistir a espacios donde haya libros. Incluso en casa, si tienes ahí por ahí, si quieres ver en internet, en un rato la tele, hay muchas opciones, hay muy buenas lecturas de cuentos. Dinos, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente pues te siga? Okay. Estaba como Sentido Lectura, pero la acabo de cambiar. Ya soy oficialmente Librería Sentido en Facebook, en Instagram y en WhatsApp. Sí. Bueno, pues ya saben, mis ratones de biblioteca, la librería, entonces técnicamente su nombre es Librería El Sentido. Librería Sentido. Librería Sentido. Sí. Pues visiten la Librería Sentido, que está ubicada ¿en dónde? En Mina 1014, Barrio Antiguo, en el centro de Monterrey. Así es, así que si tienen la oportunidad, padres de familia, traigan a sus niños, de verdad que no se van a arrepentir, ustedes mismos van a descubrir joyas dentro de este espacio que yo descubrí, como les comento, por accidente, pero que de verdad estoy muy agradecido de haberlo visto, porque me llevo pues este pequeño texto que seguro me va a encantar, y un pequeño regalo seguramente para mi madre, por la cuestión de las abuelas, que ella también es abuela y seguro va a estar fascinada. Y pues también me llevo mis otros regalos, ¿no? Que ya tengo. La gente cuando venga aquí y compre libros de textos, se los van a entregar con mucho cariño, la verdad. Así que, pues Diana, te agradezco mucho el tiempo que nos brindaste y pues ojalá que este proyecto tenga el éxito que ha tenido y que te venga a visitar mucha gente. Muchísimas gracias, pues aquí los esperamos con los libros abiertos. Muchas gracias. Pues mis ratones de biblioteca, esto pues ha sido una exploración más de otra librería. Ya me conocen, yo soy Charlie Marín, esto es Charlie Books and Friends y sigamos explorando los libros. Hasta la próxima. Bye.